Buenas noches. Dios los bendiga. Vamos Amén, entonces amén. a... Buenas noches. Buenas noches, hermanito. Buenas noches, hermano Guillermo. ¿Cómo está, hermanito Guillermo? Dios lo bendiga. Bien, gracias al Señor. Aquí listos para aprender cada día más. Amén. Entonces, ¿en qué tema fue que quedamos? ¿En cuál tema fue que quedamos? ¿Vamos? Verdadero arrepentimiento. No. No, por la fe. Sí, La fe salvadora, pastor. y ya le voy. Sí. La Bueno, entonces fe es salvadora. Correcto. Ujú. Vamos a terminar este tema con la ayuda de Dios y vamos a continuar con el otro que también es un tema muy hermoso, muy bonito, muy trascendental para la salvación. Entonces vamos a ir mirando acá. Vamos a ir mirando acá donde quedamos hace 2 días. Vamos a pasarlo. Si nos quedó faltando. Tenía otro cuaderno, por eso estaba equivocado. Sí. Qué razón. Con razón. Con razón que no se acordaban. Pastor. Listo. Bueno, Listo. vamos. Un momentico, aquí pasamos. Sí, por favor. Bueno, entonces vamos a mirar acá, que estaba acá haciendo algo. Voy a buscar a dónde era que íbamos, porque íbamos bien adelante. ¿Y recuerdan en qué punto quedamos? Estoy buscando. El que no le crea a Dios, que le hace mentiroso. Sí, de verdad que quedamos, y también quedamos en una pregunta que mi hermanita Marley hizo, ¿cierto? El que no cree en Jesús hace a Dios mentiroso. Y el que no cree en Jesús está perdido e irá a condenación. Sí, así es. Mira, sí, yo también tengo la misma. Ajá. Tienen el versículo, ¿verdad? Sí. Bueno, aquí ya pasamos. Acá ya pasamos. Por gracia somos salvos. También ya pasamos. La palabra con fe para ser salvos. Los que tienen fe son los únicos que perseveran hasta el fin. Ujú. Es el único. Somos justificados por medio de la fe en Jesús. También ya. El que cree que terminamos. Jesús. Que cree, bueno, también ya pasamos. Igual no nos Dice que quedó faltando. que nos queda faltando los que tienen fe son los únicos que perseveran hasta el fin. Hechos 10:39. El que cree en Jesús, sí. Aquí mi hermanito tiene ahí la cartilla, ¿cierto? Sí, pastora. Bueno, entonces gracias a Dios porque está ahí Estamos con Gálatas 3:8 y con Hechos 4:2. Es necesario hablar con fe para ser salvos. Y los que vienen y no son los últimos 2 puntos. Dice, los que tienen fe son los únicos que perseveran hasta el fin. Y Jesús es el único que puede salvarnos de la condenación del infierno, que es Juan 3, del 14 al 16. Listo. Entonces vamos acá.
Miramos acá un momentico. Porque Jesús también ha nacido de él. ¿No? Ah, ya, en este quedamos. El que no cree en Jesús hace a Dios mentiroso. Ajá. Bueno, entonces, Vera de Juan 5:10. sí, señor. Entonces vamos acá. Bueno, entonces mi hermanita Marley hacía una pregunta también hablábamos de que el Hijo de Dios, ¿Cómo fue la pregunta? el Yo no me Espíritu acuerdo. de Dios, el Espíritu de Dios da testimonio a mi espíritu de que soy hija de Ah, Dios, ¿cierto? Dios. Y su merced preguntaba cómo se hace eso. ¿Cierto, hermanita Marley? El pastor respondió y citó unas citas bíblicas. La Sí, citó el pastor. ¿le quedó claro, mi hermanita, o todavía queda con duda? Pues sí quisiera, pues si me pudieran aclarar otro poquito, pues yo les agradecería. Bueno, resulta que dice que digamos, el Espíritu de Dios da testimonio a mi espíritu de que soy hija de Dios, ¿cierto? Resulta de que allí en Salmos 32, 1:3, miremos Salmo 32, 1:3, y léalo mi hermanita y miramos ahí algo. ¿32, 1 al 3? 1 al 3, sí, señor. Acá. Bienaventurado que... 32, 1, 2, perdón. Ok. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Amén. Entonces vemos aquí que dice que bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Entonces yo tengo que estar seguro de que ya Dios no me inculpa de pecado, ¿sí? Debo creer que entonces esa respuesta igual ninguno podemos decirle o al otro o el uno al otro, sino que eso es entre el Señor y uno, ¿sí? Entre su merced y el Señor, entre yo y el Señor. Entonces, nosotros mismos nos damos cuenta qué testimonio, cómo estamos nosotros, digamos, delante del Señor, cómo está nuestro comportamiento. Porque yo no le puedo decir, hermanita Marley, usted no ha nacido de nuevo, usted ya nació de nuevo. No, eso es entre el Señor y uno nomás. Entonces el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu porque ahí, digamos, como está diciendo ahí el Salmo. Entonces, digamos, yo estoy seguro de que ya Dios me ha perdonado, de que ya Él que ya no me inculpa de pecado, o sea, que ya mis pecados han sido borrados y que yo delante de Él, o sea, que ya estoy en paz, que ya no tengo delante de Él transgresión, ya no tengo pecado, pero eso lo sé entre Él y yo, ¿sí? No le puedo decir, hermanitas, usted ya no tiene pecado o usted todavía tiene pecado. Eso no le puede corresponder a uno porque eso solo es entre el Señor y uno. Uno sabe cómo está delante del Señor. Uno sabe qué es lo que está haciendo mal y qué no lo que está haciendo mal, o cómo es el comportamiento en las diferentes áreas de nuestra vida, o cómo es que uno reacciona ante alguna situación. Entonces el Espíritu de Dios le muestra a uno, le muestra en algún momento cuando de pronto pasa algo y uno hizo algo y uno todavía hay algo ahí en uno, entonces el Señor le muestra lo que todavía hay falta en uno, ¿sí? Él le muestra cómo uno está delante de Él, ¿sí? Porque no se lo
Aunque aunque sí el Señor muestra los corazones, sí le muestra, quizás muestra, pero le muestra para uno orar, ¿sí? Porque si le muestra cómo está una persona y uno de una vez va y le cae encima, no, les muestras para orar, pero lo que le muestra allá individual, la persona le muestra a uno, eso ya es personal entre él y uno. Entonces el Espíritu de Dios le muestra cómo estamos delante de él, cómo está siendo nuestro testimonio, cómo estamos reaccionando, cómo nos estamos comportando de acuerdo a nuestra vida diaria, ¿sí? Porque si ya el Señor nos ha perdonado, entonces ya Él nos ha justificado por medio de Jesús, ya nosotros no tenemos, ya no nos inculpa de pecado. Entonces, ¿cómo debe andar una persona que no tiene pecado? ¿Sí? Ya es diferente el comportamiento al que era del comportamiento de uno al de antes. Debe notarse, ya no debe ser el mismo, ¿sí? Entonces, como estamos viendo acá el tema de que la fe salvadora, que es para salvación, esta fe, ¿sí? Entonces nosotros necesitamos, para nosotros creer, porque digamos, no solamente por decir, tiene que es por fe, tenga fe para que, solo por tener fe, pero tienes que tener fe, tenemos que tener fe, pero para tener nosotros fe tenemos que primero, pues recordamos que fue lo que dijimos, que tenemos que oír, ¿cierto? Y luego de oír, ¿qué hacemos? Creemos, y luego de creer, ¿qué hacemos? Obedecemos, ¿sí? Sí. Entonces, ¿qué nosotros, porque todo el evangelio de Dios, todo el evangelio es por fe. Primero se oye, segundo se cree, y tercero se obedece, ¿sí? Pero si no ha oído, no va a poder creer, ¿sí? Porque si uno no oye del evangelio, no sabe, entonces no puede no creer, porque recordemos que creer es creer en algo que sea falso o verdadero, ¿cierto? Porque si digamos yo creo en Jesús, yo creo en un Jesús como nos lo habían presentado en algún otro tiempo. Creo en Jesús que dice que nació el 24 de diciembre. ¿Es falso o es verdadero? Es falso. Es Falso. falso. Es falso, pero nosotros creíamos esa verdad que supuestamente creíamos que era verdad. Era una verdad falsa que nosotros la estábamos creyendo. Ahora creemos que Jesús es el Hijo de la Virgen María, que es el Hijo de Dios, que es la verdad. Entonces uno aprende lo que sea falso o lo que sea verdadero. Entonces es necesario de que también esta pregunta también la hacía mi hermanita Marley el lunes, que decía que si era por fe, solamente por fe y ya. Pero esa fe también tiene que tenemos que ir creer. Para creer, entonces primero debemos oír, y luego ahí sí debemos creer, y de creer ahí nos lleva a obedecer, ¿sí? A obedecer en el evangelio. Pero debemos creer que existe el infierno, ¿sí? Que existe ese lugar, ¿sí? Si nosotros no creemos, entonces no podríamos tampoco, la persona tampoco podría ser salva. Porque el evangelio de Dios, porque en el evangelio el Señor ahí nos enseña la doctrina del infierno, del perdón,
¿sí? Ahí nos está enseñando toda la vida de Jesús, pero si nosotros no conocemos la vida de Jesús, no conocemos cómo es que es esta fe para salvación, no podríamos nosotros, no podría la persona ser salva, ¿sí? Por eso es que dice ahí que el que no le cree a Dios, dice ahí, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no le cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Porque dice que este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. También dice que el que no cree en Jesús está perdido e irá a condenación. Si nosotros no creemos en Jesús, dice el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. O sea que una persona, cuando la persona se rehúsa a creer que Jesús es el Hijo de Dios, dice que la ira de Dios está sobre él, porque debemos creer que Jesús es el Hijo de Dios y que en Jesús tenemos nosotros la vida eterna, ¿sí? Por medio de él es que nosotros somos salvos, al conocer su vida, ¿sí? Al conocerlo es que nosotros podemos tener la salvación. Sí, señora, mi hermanita. Dice que, bueno, aquí, en Jesús, dice que en Jesús son benditas todas las familias de la tierra. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. O sea que por medio de él alcanzamos nosotros esa bendición, ¿cierto? Esa bendición de que podamos ser salvos por medio de que somos alcanzados por medio de la genealogía de Jesús, que en Abraham alcanzamos esa bendición. Dice, es necesario oír la palabra con fe para ser salvos. Entonces, es necesario nosotros que al leer, dice que porque sin fe, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso sin fe no se puede salvar nadie, porque si digamos por la fe salvadora, por esta fe que es en Jesús, en toda la obra de Jesús, la obra completa de su palabra, la obra de todo lo que él hizo, por medio de él, es que nosotros podemos ser salvos, ¿sí? Porque recordemos que no es por obra, sino es por fe. Es por esa fe en la salvación, esa fe que llevará, entonces esa fe nos lleva a las obras en Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué versículo tenemos acá? Dice, porque también nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Hechos qué? Hebreos Hebreo. 4:2. Hebreos 4:2. O sea que dice ahí que si la palabra de Dios no la oímos con fe, por eso cuando nosotros vamos a leer, le decimos al Señor que por favor nos permita leer con fe para que esa palabra nos aproveche. ¿Sí? Que esa palabra nos aproveche a nosotros, porque si no leemos con fe, es como si, porque por la fe es que nosotros podemos creer, ¿sí? Entonces necesitamos nosotros que podamos tener esa fe para entender y creer lo que nos está diciendo.
Dice, los que no tienen fe son los únicos, los que tienen fe son los únicos que perseveran hasta el fin. Una persona con fe persevera hasta el fin. Entonces dice que nosotros no somos, porque ahí entonces se cumple esa palabra donde dice que nosotros no somos de los que retrocedemos, porque ya sabemos en quién hemos creído, a quién esperamos, a quién oímos. ¿Qué es a quién? Que es al Señor, ¿cierto? Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hechos 10:39, pastor. Dice es que como ahí se ve tan guardados. pequeñito. No, Sí, dice se ve. Hebreos. Perdón, Hebreos. Hechos Sí. Hebreo. Yo también me pegó la palabra de pastor Isquecho. Hebreos 10:39, perdón. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Primera de Pedro 1:5. Entonces dice que por la fe, entonces nosotros no somos de esos que retroceden, ¿cierto? Nosotros somos de esos que perseveran. Que perseveran para salvación. Porque dice que por la fe, somos los de los que perseveramos por la fe para alcanzar esa salvación, para alcanzarla, para perseverar en ella. Porque hasta que no, porque nosotros digamos hasta que la persona no parta de este mundo, si ya no estemos aquí y podamos abrir allí los ojos en la presencia del Señor Jesucristo. Porque al morir en este cuerpo físico mortal y ser salvos y permanecer en esa fe, ¿sí? Entonces al morir el cuerpo físico, ahí sí empezamos a vivir la verdadera salvación. ¿En dónde? Allí con el Señor Jesucristo y con el Padre, ¿cierto? Porque aquí nosotros estamos con la ayuda de Él, que perseveramos, que Él es el que nos esfuerza, que uno se cansa, que se desanima, que se agota, que ya no quiere más, que no ve la solución, que no ve la respuesta rápida. Entonces nosotros somos salvos, pero eso no, nosotros somos salvos, ¿cierto? Pero eso no me garantiza porque el corazón es engañoso. La salvación se puede perder si no se cuida. Nosotros podemos estar confiados que ya hemos nacido de nuevo, que ya tenemos un nuevo corazón, pero esa salvación que toca hacerla, toca cuidarla. Por eso debemos... Dijo Pablo, cuidar de vuestra salvación con temor y temblor. Exactamente, cuidarla con temor y temblor, porque debemos perseverar hasta el fin, porque se puede perder por falta de fe, dice la Escritura. Necesitamos obedecer, nosotros necesitamos poder obedecer a esos mandamientos que el Señor nos ha mandado, para cuando Él venga, nos encuentre haciendo aún más de lo que nos ha mandado. ¿Sí? Más de lo que Él nos ha dicho. Y que seamos esas personas esforzadas y valientes, que a pesar de las circunstancias nos paramos en la brecha, que a pesar de lo que se está viendo, nosotros ¿qué hacemos? Humillamos nuestro corazón, perseveramos unánimes, perseveramos hasta el fin, porque allí en el reino de los cielos, donde vamos a encontrar, vamos a poder vivir esa verdadera, allí no va a haber tristeza, no va a haber lágrimas, allí no va a haber enfermedad, allí no va a haber nada de estas cosas. Entonces, si nosotros permitimos que la fe, antes esa fe sea firmada, esa fe no tambalee, esa fe sea confirmada, esa fe
cada día se afirme más, comiendo su palabra, orando, ayunando, haciendo unos ejercicios que nosotros debemos estar preparando, haciendo, porque necesitamos que no nos vayamos a debilitar por ninguna manera la fe, porque a veces al ver las circunstancias, al ver las cosas, la fe puede tambalear, ¿cierto? Y puede uno pensar que no, puede mirar uno con los ojos carnales y no con como el Señor está haciendo o viendo, haciendo las cosas. Dice que Jesús es el único que puede salvarnos de la condenación en el infierno. No hay otro. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3, 14, 16. Entonces recordemos que la serpiente de bronce, sí, esto sucedió allí en el pueblo de Israel cuando ellos empezaron a murmurar y a quejarse, ¿cierto? Entonces el Señor envía esta plaga de serpientes. Entonces dice que la serpiente de bronce, si la persona, cuando allí Dios le da allí la orden a Moisés que se hiciera esta serpiente y la hiciera allí para que la persona cuando esta animal le picara, mirara esta serpiente de bronce que estaba allí levantada, ¿cierto? Entonces, a la persona al mirar esa serpiente, de una vez el veneno dejaba de circular y no lo mataba, y no mataba a la persona, ¿sí? Hacía al niño o al joven allí, si le picaba esa serpiente, y si los padres le dijeran, mire la serpiente, y si no lo hacía, con fe, ese veneno mataba a la persona. No sé si ustedes han leído esa historia. Se han leído allí esta parte. Dice, entonces dice que ese veneno de esa serpiente mataba a la persona, porque la persona tenía que hacerlo. ¿Cómo tenía que hacer ellos para que ese veneno no le matara? Tenía que hacerlo voluntariamente, ¿sí? Apenas esa persona se sentía mordido de la serpiente, inmediatamente tenía que mirar creyéndolo, ¿cierto? En su corazón. Tenía que mirar allí donde estaba la serpiente, en esa asta, para que por esa fe, al mirar a esa serpiente, el veneno dejara de correr y no lo matara, ¿sí? Pero tenía que hacerlo con fe, creyéndolo en lo que Dios había mandado a decir a través de Moisés. Porque dice que el hijo así, esa es una, ¿qué? Tipología, porque dice que así como el Hijo del Hombre sería levantado en esa cruz, por eso dice que así lo mismo como Jesús fue levantado allí en la cruz, dice que todo aquel que en él creyere no se pierda y tenga vida eterna. Por eso hace esta comparación, ¿cierto? Dice que por eso cuando la persona, al mirar que Jesús fue crucificado, que fue muerto, al conocer toda esta vida, la vida de Jesús, que fue crucificado, muerto, que fue sepultado, que fue resucitado al tercer día, y la obra que hizo para salvarnos, entonces el pecado, como el pecado estaba allí en la persona, si la persona no conocía a Jesús y a Dios, no se podía arrepentir de ese pecado. ¿Y qué pasaba con ese pecado? Lo mataba, porque el pecado cada día va corriendo en la persona como ese veneno
que corría de la serpiente cuando picaba a las personas. Por eso la persona que lleva el pecado, recordemos que el pecado es uno y los pecados, el pecado es el que está allá, ¿cierto? Y los pecados es lo que uno da a diariamente al tener naturaleza de pecado. Entonces, cuando la persona lleva allí el pecado, los pecados, y si muere en ese pecado, si ese pecado lo mató, ¿a dónde fue a ir? Primeramente al Hades, ¿cierto? Y posteriormente al infierno. Y si la persona no conoce a Jesús, ya en Jesús, y la persona, si no conoce a Jesús y a Dios, pues los lleva a condenación. Lo mismo que si la persona conoce a Jesús y conoce a Dios y cree en Jesús, en esa fe salvadora, su pecado será perdonado. Será borrado el libro de las obras y ya el pecado no lo mata, porque ya tiene un nuevo corazón, un nuevo espíritu, donde mora la justicia, donde mora la verdad, donde mora el Señor en el corazón de la persona. Entonces ya la fábrica de pecado que había en nosotros, ¿ya qué pasó? Ya no hay, ya no está, ¿cierto? Ya no está esta fábrica de pecado. También cuando vemos allí en Marcos 11:22, dice Marcos 11:22. Dice, entonces Pedro acercándose les dijo, respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios. Entonces, esta fe consiste en creer en Dios como también creer en Jesús. Dice creer en Dios. O sea, entonces al nosotros creer en Dios, creemos también en Jesús, porque el que conoce al Padre, el que conoce al Hijo, conoce al Padre. También dice en Juan 17:3 que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, vemos aquí que la fe salvadora es que nosotros debemos creer por medio de Jesús, debemos creer en Jesús, ¿cierto? Y al nosotros, necesitamos nosotros conocer a Jesús y creer en Jesús, en toda su obra, toda su obra que hizo por amor a nosotros para salvación y vida eterna, ¿sí? Entonces, vemos también aquí en Ezequiel 36, 25, 26. Miremos a ver qué dice Ezequiel. Ezequiel, si alguien lo encuentra. 36, 25, 26. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo entre vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Entonces, vemos que por medio de la fe, Él nos tomaría y nos limpiaría con la agua limpia, o sea, con la sangre del Cordero. Nos limpia de todo ídolo, porque nosotros creíamos en muchos ídolos, ¿cierto? Creíamos en otras cosas,
Entonces, esa fe que me salva del infierno, esa fe que me salva, que nos salva a nosotros, nos da todo lo que Dios nos dio para que disfrutemos. Entonces, todo esto es integral. Él nos lo da completo. ¿Sí? Entonces, esa fe, vemos que la salvación es por fe. En Dios y en quién más, y en Jesús. La salvación es por fe en la persona de Jesús. Entonces, entonces todos debemos conocer a Jesús, ¿sí? A creer en Jesús para que seamos justificados por medio de Él delante del Padre. Porque por medio de la fe en Él tenemos herencia dice que entre los santificados, entre los que ya han sido justificados. Entonces nosotros, al pasar a ser justificados, ya pasamos a ser herederos juntamente con Cristo, ¿cierto? Cuando la persona oye, se puede convertir y pasa de las tinieblas ¿a qué? A la luz admirable. Entonces, al nosotros entender y conocer, oír todas estas cosas, necesitamos que todo lo que hemos oído, el Espíritu de Dios nos convenza. Nos convenza que por medio de la fe en Jesús, nosotros tenemos paz para con Dios. ¿Sí? Entonces, la fe salvadora tiene que ver con todo lo relacionado con Jesús. Todo lo que tiene que ver con la vida de Jesús, que tiene que ver con su nacimiento, lo que tiene que ver con su vida, con su ministerio, con su muerte, con su resurrección también, ¿sí? Con su ascensión allí también cuando se fue a los cielos, con su segunda venida. Todo esto al creer en Jesús, como lo dicen las Escrituras, que es para que nosotros podamos ser salvos, ¿sí? Por eso Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Cuando nosotros creemos esto, debemos llegar a nosotros a ser salvos, ¿sí? Siempre y cuando, ¿qué pase? Siempre y cuando nosotros lo creamos de todo corazón, como lo dicen allí las Escrituras. Entonces, aquí nosotros podemos ver aquí que la fe salvadora, podemos ver que esa fe salvadora es con todo lo que tiene que ver con la vida de Jesús. Todo lo que tiene que ver con Él. No sé si hay alguna pregunta ahí. O hacemos allá el cuestionario. Vamos a hacer el cuestionario para ver cuánto se nos ha quedado. ¿Sí? Vamos a mirar, aquí tenemos un cuestionario y aquí podemos mirar nosotros porque dice que solo por medio, dice que solo por medio de la fe en Jesús nosotros seremos salvos de tan grande muerte. Porque el evangelio del Señor es por fe, el evangelio de Jesús es por fe y para fe. Porque, ¿qué dice el Señor en su palabra? Que sin fe es imposible que nosotros lo podamos agradar. ¿Sí? Porque el que se acerca al Señor crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos Sí, 11:6. sí, Señor. Si ponemos nuestra fe únicamente en la persona de Jesús, en su nacimiento, en su vida, en su obra, en su santidad, en su sufrimiento, en su muerte, y que Dios le resucitó, y le creemos a Dios que lo envió, seremos salvos de tan grande condenación. ¿Sí? Seremos salvos.
porque también dice en Romanos 10, 9, 13, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y recordemos este versículo, ¿cómo se dice? Lo que dijimos ese día, como ese ejemplo que hicimos de confesar el nombre del Señor, es ¿bajo qué? Bajo pena de muerte, ¿cierto? Recordemos que confesar el nombre del Señor no es de cualquier manera, ¿sí? Porque una cosa es que uno confiese el nombre del Señor o en una circunstancia normal, ¿sí? Al confesar al Señor por medio de esa fe, yo confieso que Jesucristo es el Señor, ¿sí? Así haya la persecución, así haya las situaciones que haya, de ahí nadie nos va a mover de esa fe. Y así es, que esa fe es para salvación, que Jesús es el único que nos puede salvar de la condenación en el infierno, que no hay otro, que si le presentan otro, en mí no está que hay otro, porque Jesús hay uno solo que fue engendrado en una mujer virgen, hay uno solo que fue al Hades, que fue el único que pudo ir allí a este lugar y salvarnos, porque era el único que no tenía pecado y el que tenía con qué pagar, y fue el único que Dios resucitó de allí, y que ahora es el Señor Jesucristo, el hombre hecho Dios. Si no hay otro. Si me presentan otro, o quizás me dicen que Jesús, que conozca a Jesús, que un Jesús que nació el 24 de diciembre, un Jesús que en algunas ocasiones se dice que un Jesús que tuvo hijos, un Jesús que tuvo esposa, un Jesús con muchas otras cosas que a veces dicen, no es el Jesús que nosotros conocemos. Entonces esa fe no me va a mover a creer en lo que no dice la Escritura de él, porque es el único que no pecó, es el único que se guardó, porque siendo hombre y estando en medio de una generación igual como la que hay hoy en día, él pudo guardarse, pudo tomar la decisión y decir no. ¿Por amor a quién? A nosotros. Se guardó en santidad y nos dio ejemplo, que así como él lo hizo, al nosotros poder tener la oportunidad de nacer de nuevo y tener un nuevo corazón, dice que también podemos lograr vivir sin pecar. Porque dice que el Hijo de Dios no peca y la simiente de Dios le guarda. ¿Quién es la simiente? Jesús. Jesús. Ajá. ¿Sí? Entonces, por eso entonces ya no podríamos decir es que yo no lo puedo hacer porque ya vino uno que lo pudo hacer y nos dio ejemplo. O que hay veces nos dicen que no, que Jesús pues es el mismo Dios, y Jesús es el mismo Dios, pues obviamente no podemos parecernos a Jesús porque no podemos nosotros ser igual a Dios, pero sí podemos llegar a alcanzar a ser como Jesús cuando él estuvo aquí en la tierra, porque Jesús se guardó, Jesús no pecó, Jesús fue hombre como ustedes y como yo, y él tomó la decisión de agradar a Dios. Y él tomó la decisión porque él también tuvo que aprender. Él también aprendió. Entonces, si a mí me dicen que Jesús es el mismo Dios,
No me están hablando conforme a la escritura. Sí, me dicen, porque si Jesús es el mismo Dios, ¿a quién le oraría a Jesús? Jesús no se resucitó solo. Jesús, dice la escritura que lo resucitó el Padre. Dios lo resucitó. Y Jesús, ahí nos da ejemplo que era un hombre de oración, ¿sí? Que pasaba el tiempo en oración pidiéndole al Padre, ¿sí? Entonces, vamos a hacer aquí un cuestionario, un momentico. Entonces vamos a empezar con la ayuda de Dios. Tenemos la mente de Cristo. Entonces vamos a empezar aquí por el pastor Gerardo. Dice, Listo. el Evangelio, primero, el Evangelio no es A, para agradar a Dios, B, por fe, C, para salvación, D, por obras, E, ninguna de las anteriores. Ninguna de las anteriores. Porque no es por No. obras. Otra vez. Eh, Otra vez le hago la preguntita. Le ponemos así. Sí. El Evangelio no es A, para agradar a Dios. B, por fe. C, para salvación. D, por obras. Y E, ninguna de las anteriores. ¿Cuál cree su merced que no es el Evangelio? La A. Es entre todas las anteriores no es, porque ahí hay una parte, por ejemplo, no es por obras, para agradar a Dios, por fe, es lógico. Para salvación también. Pero la que me deja a mí inquieto es por obras, porque no somos salvos por obras. Entonces, sé si ahí es el Evangelio no es por obra. obras. Muy bien. Entonces, porque ahí dice, el Evangelio no es. Y recordemos No. cuando hablamos acá que el Evangelio no es por obras. Ajá. Nunca. Para que nadie se gloríe. ¿Cierto? Correcto. No es por obras para que nadie se gloríe. Bueno, listo. Sí, Entonces no es por obras. Ahora vamos con mi hermanita Bianca. Segundo, el Evangelio es A, para salvación, B, es por fe, C, para fe, D, es poder de Dios y E, todas las anteriores. Todas las anteriores. Muy bien. Vamos con mi hermanita Marley. Dios envió a Jesús al mundo para A, condenarlo, B, salvarlo, C, hacerlo mejor, D, castigarlo, E, ninguna de las anteriores. ¿Cómo es la pregunta, profe? Dice, Dios envió a Jesús al mundo para A, condenarlo, B, salvarlo, C, hacerlo mejor, D, castigarlo y E, ninguna de las anteriores. Digo que ninguna de las anteriores. No, para salvarlo. Dios envió a Jesús para salvarlo, para salvarnos. Sí, porque dice que Dios envió a Jesús al mundo para salvarnos, ¿no? No para condenar. Vamos con mi hermanita Marcela. Dice, si se acuerdan y si no, pues pasamos, mi hermanita Marcela, no te preocupes. Dice, somos salvos por A, creer en Jesús, B, creerle a Dios, C, por medio de la fe, D, por gracia y E, todas las anteriores. Todas las anteriores. Muy bien, mi hermanita, muy bien, muy bien. Vamos con mi hermanito Guillermo. Jesús es A, el camino, B, la verdad, C, la luz del mundo, D, la vida y E, todas las anteriores. Todas las anteriores. Muy bien, mi hermanito Guillermo. Vamos otra vez con el pastor Gerardo.
Jesús vivirá por, perdón, Jesús no. El justo vivirá por A, ir a la iglesia, B, leer la Biblia, C, la fe, D, ser religioso y E, ninguna de las anteriores. Por la fe. El Muy justo bien. por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Muy Amén. bien. Ahora vamos a contestar falso o verdadero. Vamos, mi hermanita Bianca. El que no cree en Jesús ya está condenado, falso o verdadero. 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 Mi hermanita Marley. El que le cree a Dios y cree en Jesucristo es salvo. ¿Cree en Jesús es salvo, verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Mi hermanita Marcela. Sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Hermanito Guillermo. ¿El justo por la fe vivirá? Verdadero. Verdadero. Pastor, ¿somos justificados por medio de la fe en Cristo? ¿Verdadero o falso? Amén, verdadero. Verdadero. Mi hermanita Bianca. ¿La salvación es un regalo de Dios que recibimos por medio de la fe? Verdadero. Verdadero. Muy bien. Les fue muy bien en estas preguntas. Sé que quiere decir que el tema nos quedó. ¿Nos Claro. quedó claro o quedó alguna duda? Claro, No, conciso. es Muy bien, ¿cierto? Entonces recordemos que la fe salvadora es para salvación y es todo lo que está relacionado con con Jesús. Jesús. Todo lo que está relacionado con la vida de Jesús, con su muerte, con su ministerio, con su resurrección, con su ascensión a los cielos, con la Su segunda venida. venida, ¿cierto? Y como que podamos creer en él, como lo dicen las escrituras, y así podamos ser salvos. Bueno, gracias a Dios. Entonces vamos ahora, todavía nos queda media hora, vamos a pasar a otro tema. ¿Listo? Vamos acá a dejar de compartir, vamos acá a compartir otro tema que vamos a estar viendo. ¿Ahí lo están viendo? Sí. Bueno. Dice algunas características, ya me pasó. Ya borró. De nuevo. Bueno, vamos a estar viendo un tema también vamos a primero a enfatizar este tema para poder ¿Qué no llegar. es nacer de nuevo? ¿Qué no es nacer de nuevo? ¿Qué no es nacer de nuevo? Vamos a mirar primeramente qué no es nacer de nuevo para después ya ir a mirar qué es nacer de nuevo, ¿sí? Y ahí nos vamos nosotros y después miramos qué es nacer de nuevo y para qué nacer de nuevo, ¿sí? Entonces, primeramente vamos a mirar qué no es nacer de nuevo, porque a veces uno piensa de que nacer, uno mira qué es nacer de nuevo, pero no sabe qué no es nacer de nuevo y uno a veces piensa que porque hace muchas cosas, piensa que ya ha nacido de nuevo, ¿sí? Dice que, vamos a mirar acá, es un ejemplo, vamos a buscar acá en la Biblia, vamos a leer un momento el libro de los Hechos, vamos a buscar Hechos 10, si alguien me lo lee, por favor. Si no, pues yo lo leo. Si lo tienen ahí fácil y si no, pues lo leemos acá. Hechos 10, Cornelio. Hechos 10, ¿todo el capítulo o qué? Léalo y le voy diciendo hasta dónde pasa. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Piadoso
temeroso de Dios con toda su casa y que hacía mucha limosna al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente una visión como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente, atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa del centurión Simón, curtidor que tiene su casa junto al mar, y él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberle contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad. Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a gran lienzo y atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Volvió el lienzo y a la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames común. Entonces el lienzo, esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntaron por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. Entonces Pedro descendió donde estaban los hombres que fueron y enviados por Cornelio y le dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por el que habéis venido? Ellos le dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio de toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a la casa para oír tus palabras. Entonces, haciendo entrar, los hospedó y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron a Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate pues, yo mismo también soy hombre. Hablando Dejémoslo con hasta él, ahí. hasta ahí. Dejémoslo hasta ahí, después seguimos porque aquí Amén. vamos a ir viendo paso a paso. Bueno, listo el Entonces, pollo. muchas gracias, pastor. Vamos a mirar acá. Desconecto acá que ya me cargó este celular. Estaba aquí que ya se me descargaba. Me ubico por acá. Bueno, entonces dice acá que no es nacer de nuevo, ¿cierto? Entonces estamos viendo acá esta parte de que no es nacer de nuevo. Estamos viendo acá a un hombre que se llama Cornelio. Entonces, ¿qué no es nacer de nuevo?
no es un cambio de vida. Muchas veces nosotros pensamos que al hacer cambios en nuestras vidas, ahí tenemos para ser salvos. Pensamos que al tener nosotros cambios en nuestras vidas podemos ser salvos, pero no es así. Dios no quiere cambio de vida, Dios no quiere que sea un cambio de vida en nosotros, ¿sí? Él no quiere que haya un cambio de vida en nosotros, porque nosotros a veces pensamos o decimos, Señor, cambia mi vida, pero no es un cambio de vida lo que el Señor quiere que haya en nosotros, ¿sí? Vemos acá que dice, Dios no quiere un cambio de vida en nosotros. Un claro ejemplo de esto en la Biblia que vemos aquí es de Cornelio. Un claro ejemplo en este varón, ¿sí? Porque vemos que Cornelio era un hombre romano. Cuando uno piensa que un hombre romano, ¿sí? Romano era una religión politeísta. Ellos allí creían en bastantes dioses. Creían en bastantes dioses, creían en diosas. Para cada una de las cosas que ellos tenían su propio dios. Para cada una de las cosas que ellos allí tenían ellos allí su propio dios. ¿Sí? Pero tenían ellos allí, para cada cosa tenían un dios. Ellos tenían ellos allí tenían su propio Dios. También nosotros vemos a este hombre, según la palabra de Dios, según aquí lo que su merced nos lee, dice que según aquí, dice que a este hombre no sabemos si era un prosélito del judaísmo o en algún momento por vivir en Cesarea, allí en la provincia cercana en Israel, él había oído o había vivido allí con los judíos y se hubiera hecho allí prosélito del judaísmo. De hecho, se volvió del politeísmo al moniteísmo. Entonces allí, ¿qué pasó? Él empezó a creer en el único Dios verdadero, en la palabra de Dios. De hecho, hubo un cambio de actitud en él frente a Dios y hubo un cambio de conducta, de hábitos y de cosas. Estamos dando aquí un ejemplo. Esos son ejemplos que vamos a estar viendo aquí en la escritura de qué no es nacer de nuevo. Y nosotros, al mirar estos ejemplos, a basarnos en esto, nos podemos nosotros mirar y vamos a poder entender muchas cosas que a veces uno se pregunta en las iglesias. ¿Qué pasa en las iglesias? ¿Sí? Entonces, aquí en la vida de este hombre, dice que no está registrado. Cuando nosotros leemos que dice la palabra de Dios que este hombre, vemos aquí unas características, ¿cierto? Que tenía este hombre. ¿Sí? ¿Alguno cogió alguna característica de él? Claro. Era un hombre temeroso de Dios. Era un hombre justo. Era un hombre que oraba. Y hacía ayuno. Dice que era un hombre piadoso. ¿Sí? Temeroso de Dios. Era piadoso, era temeroso. ¿Qué significa la palabra piadoso? Era un hombre piadoso. La piedad era... Significa que era un hombre que era devoto, que era consagrado, dedicado a una religión o a seguir una ideología, a seguir un pensamiento y que lo seguía fielmente. Vemos aquí que era fielmente que él seguía esta ideología, que seguía esta tradición,
¿sí? Era fiel. Seguía fielmente, él seguía esas tradiciones. O sea que él era un hombre piadoso, es un hombre consagrado que podía seguir fielmente los preceptos preceptos allí. Es una persona que se había consagrado a su religión. Él estaba consagrado a su religión, ¿sí? También dice la palabra de Dios que piadoso también significa santo, apartado de o separado de o consagrado a, ¿sí? Dice que Consagrado, santo, apartado. Dice que este hombre Cornelio era piadoso. Podemos decir que había abandonado el pecado para consagrarse o dedicarse a servir a Dios. Él había abandonado el pecado para dedicarse, para servirle a Dios y a buscar a Dios de todo su corazón. ¿Sí? También dice que es temeroso de Dios, que él era allí temeroso de Dios. Temeroso de Dios. El temor a Dios era de apartarse del pecado y aborrecer el pecado. Él había dejado todo, al aborrecer el pecado, dice que allí había dejado todos los vicios, todas las cosas. Y no le gustaba el pecar de ninguna forma, de ninguna manera le gustaba a este hombre pecar. Era un hombre que se había consagrado a buscar a Dios y se había apartado de todo pecado. Tal vez este hombre más santo, tal vez era uno de los más santos del Nuevo Testamento. Y se puede también contar con Job, con Noé, también con Daniel, ¿cierto? Es unos hombres que también fueron piadosos y santos. ¿Sí? También dice que... Profe, profe, es que estaba buscando yo acá en el diccionario de Google, claro está, Sí. ¿qué significa piadoso? Y pues acá Sí. piadoso dice que, pues, dice piadoso es alguien que tiene piedad por los demás. Es un sentimiento de compasión o de amor o algo sagrado. Sí. Sí, mi hermanita. O sea que está hablando que que se apartaba. Disculpa, profe. Dice Sí. que siente o demuestra pena y compasión por la desgracia o el sufrimiento ajeno, que posee una tendencia natural a tener ese sentimiento. O sea, entendemos que es una persona piadosa, pues lo entendemos acá así, que una persona piadosa es la que se pone en los zapatos de los demás. Pero Sí. en el diccionario bíblico tiene diferencia porque Sí. aquí está hablando de la piedad en el sentido espiritual. Sí. Y desde luego que una persona que teme a Dios y que ama a Dios, pues, y que tiene fe, pues ya vienen las obras al lado, ¿no? De tener misericordia, tener compasión, de ser una persona bondadosa, todo eso, pero lo que hace que la persona sea así es porque también es piadosa en el sentido de tener temor a Dios, de ser apartado, de ser consagrado. Eso Sí, tiene que porque ver también con... sí, pastor, muchas gracias, y muchas gracias, hermanita Marley también, porque dice ahí que piadoso también, ahí alcanza a hablar ahí algo en esto que mi hermanita buscó de algo que consagrado, o sea que la persona piadosa es una persona que se consagra o se dedica a algo, y en este caso, pues este hombre se dedicó a la religión, sí, se dedicó a seguir una ideología, o sea, a seguir el pensamiento, fiel a guardar, consagrarse a su religión que en ese momento él estaba haciendo, en la cual él estaba allí, de la cual él estaba apartándose para Dios, creyendo que estaba allí. O sea, ahí vamos a ir mirando paso a paso esta historia y nos vamos nosotros a ir analizando y vamos a sacar muchas dudas que a veces uno tiene, ¿sí? También dice que
dice que, como le explicaba ahorita, que este hombre, podemos ver que era un hombre santo allí del Nuevo Testamento, también se podía aparecer, podía verse o se podía contar con algunos del Antiguo Testamento, ¿cierto? Que también tenían estas características como Daniel, como Job, como Noé. También dice que no solamente era justo, sino que también dice que no solamente él, ¿cierto? Sino que también ¿con quién? ¿Con quién? Con Su su familia. esposa, con sus hijos, con toda su familia. Toda su familia también era piadosa y temerosa delante de Dios. ¿Sí? O sea, ¿qué significa esto? Que era un hombre que realmente era ejemplo. ¿Sí? Significa que ejercía el sacerdocio. Que con toda su familia, con toda su casa, se apartaban a buscar a Dios de todo corazón. O sea, qué ejemplo, no era solamente que a veces uno en una familia ve solo a una persona perseverando, solamente uno, a veces solo la esposa, o a veces solo con el hijo o la hija, o a veces el esposo no, o a veces, o sea, no, él allí era con toda su casa, con toda su casa. ¿Quién era? La esposa, los hijos. Entonces, también vemos aquí que dice acá, espere acá a ver cuál nos sigue. Y también dice que hacía muchas limosnas. También dice la escritura que era un hombre que hacía muchas limosnas. Cuando hablamos de limosna, hay dos palabras que pueden conocer que nos podemos, ¿cómo se dice? Diferenciar ahí que conocer. Una de ellas es la palabra limosna y es cuando una persona es dadivosa. Es una persona que le gusta dar regalos, que le gusta ayudar, que le gusta dar regalos, que le gusta dar, ayudar al que padece necesidad. Sí, dar al indigente, dar al indigente o al que no puede trabajar, está dispuesto a darle y tenderle una mano amiga a las personas que lo necesitan. Esa eran las limonas a las que se refería que hacía allí Cornelio. ¿Sí? ¿Sí? También dice, pero también dice acá, bueno, ya aquí, ya miramos acá, hay otra característica. Esperemos acá atrás, todavía no. Entonces también dice que él... La más importante. También dice que él era generoso. Esta persona ¿qué es ser generoso? ¿Qué es una persona generosa? Para ustedes, ¿qué será ser generoso? A ver, es una persona que es amplia, que tiene en cuenta a la persona que necesita, que no es tacaño, que da sin mirar lo que hace la izquierda, lo que da la derecha, que es una persona generosa, amplia, ¿sí? Y que tiene un corazón dadivoso. ¿Quién más da más? Sí, muy bien, pastor. ¿Alguien más que dé otra opinión? ¿Quién da más? Más. Sí, Dar en más. gran manera. ¿Cómo? Dar en gran manera. Con amor. Sin miramiento. ¿Sí? ¿Cómo, hermanito? Dar sin pesar, sin remordimiento. Dice que la persona generosa es esa persona que paga más generalmente de lo que es justo. ¿Sí? O sea que él tenía esas dos características, que era generoso y era dadivoso. Imaginen. O sea que una persona que es generosa le paga más de lo que la persona quizás se ganó o
era justo darle, le da más, porque es generoso, sin pensar, lo a cambio como ustedes opinaban, está muy bien. Entonces dice que no solamente era piadoso, daba limosna, sino que también era generoso y dadivoso, ¿cierto? Era generoso y dadivoso. Entonces también dice que esta persona oraba a Dios siempre. Entonces, esta palabra oraba a Dios siempre, también dice que era una persona que oraba, esa persona oraba mucho, ¿sí? Porque a veces una de las cosas más difíciles en las personas o en nosotros los seres humanos es entablar un tiempo de oración, ¿cierto? Es entablar ese tiempo de oración diario y crear Lo que ese tiene que hábito, ver con la de... disciplina. Señor. Somos muy indisciplinados, somos muy inconstantes, no Exacto. perseveramos. Sí, Ujú. y este hombre no era así. Dice que él tenía ese tiempo de oración de calidad. Porque a veces, así como decía su merced, a veces uno no le crea ese hábito, no es disciplinado, no crea ese tiempo constante que un día sí, que un día no, que un día ya se desanimó porque no vio respuesta, que un día Por o que un pereza, día por no, que es que sueño. estoy cansado, que es que no, pero es que el cansancio, pero yo necesito dormir primero, después oro, y uno quiere ver las respuestas, pero no quiere ver ese actuar en la oración. Y dice que este hombre sí la tenía ese tiempo de oración diario. Por eso por eso es que vemos que según las escrituras él dedicaba días completos a hacer oración, imagínense, a buscar la presencia de Dios. Y podríamos decir que era una persona que tenía una comunión con Dios. En cierta manera, una oración muy íntima por medio de un tiempo muy íntimo por medio de la oración con Dios. Dependía de Dios siempre, dependía de Dios de estar orando. ¿Será que se parecía a nosotros? Yo creo que Imagínate. sí. A ratos. Bueno, entonces dice que sí. Bueno, entonces ahí estamos mirando las cualidades de aquí de Cornelio y al final de la historia nos vamos a dar cuenta qué fue lo que pasó. ¿Sí? Bueno, entonces aquí seguimos. Dice que también él hacía estas, espere, miramos aquí que me faltó una. Ya está. También él oraba, pero también dice que ayunaba. ¿Y qué es ayunarse? ¿Qué es ayunar? Perdón, ¿qué es ayunar? Es abstenerse totalmente de los alimentos. Sea el desayuno, el almuerzo, la comida, solo tomar agua. Eso es ayunar. Dice que cuando este ángel se le presentó, eran como las 3, la hora novena, o sea, las 3 de la tarde. ¿Sí? Y todavía él estaba en ayunas. Todavía él estaba en ayuno. Había apartado ese tiempo para buscar la presencia de Dios, para leer las escrituras, para orar, para buscar de todo corazón a Dios. Dice que estando en esa condición de ayuno, vio un ángel, vio un ángel, o sea que también tenía visiones. Miremoslo acá atrás. Tenía visiones. ¿Sí? El pueblo oraba a Dios siempre, vio claramente. Dice, vio claramente en una visión como la hora novena de día, un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. O sea que él tenía visiones, pero no se le extrañó que Dios le enviara un ángel. ¿Por qué? Dice que este ángel le dice algo que era muy particular.
y le dice que, ahí vamos a ver qué fue lo que pasó. ¿Qué, Al señor? hacer todo esto, llega y le dice que necesita ser salvo. ¿Se imagina? O sea que aquí vemos Frustraciones en su vida. que Cornelio, a pesar de que era dadivoso, que era generoso, que era piadoso, que ayunaba, que oraba, que cada todo ese tiempo estaba perdido. ¿Mm? Entonces, encontramos aquí, ahí en Hechos 13:14, 10, 13, 14, encontramos las palabras textuales que le dijo el ángel. Y le dijo que él estaba perdido y que necesitaba, ¿qué? Oír a Pedro, al que vivió en casa de Simón, el curtidor, que le hablara palabras por las cuales sería salvo él y toda su casa. Imagínese ahí. Nosotros a veces, generalmente, nosotros pensamos, generalmente a veces nosotros pensamos que espera, tenía misiones. A pesar de esas, aquí. Entonces dice, ¿quién nos contó cómo había sido? Entonces, generalmente nosotros pensamos que una persona así, con todas esas características, con todas estas cualidades, ¿qué pensamos? ¿Que esa persona sería salva? Uno piensa generalmente que es salva, ¿cierto? Al hacer todas estas cosas. ¿Cierto? Que una persona así ya tiene el cielo ganado, que ya tiene comprado, que ya tiene el cielo comprado y ganado, porque según las escrituras, por la santidad, nadie sería justificado. Vemos ahí que según las escrituras, él era santo, perdido, un hombre piadoso, generoso, dadivoso, pero perdido. ¿Cierto? Entonces, eso nos muestra que solo el hecho de haberse convertido de una religión a otra no salva a nadie. No salva a nadie que se vuelva cristiano, evangélico. Eso no le garantiza nada, ni siquiera llegar a ser salvo. Pero tampoco que haya dejado las cosas de la vida para ser santo queriendo agradar a Dios. Solamente eso no le garantiza llegar a ser salvo, así como este hombre con estas características. Podría uno pensar que era salvo, pero según las escrituras dice que no era salvo. Él necesitaba algo. ¿Qué sería lo que necesitaba aquí Cornelio? Necesitaba el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo fue derramado. Yo quiero dar un comentario pues de lo que yo pienso. Disculpe, por ejemplo, uno mira que no era salvo, pero lo que él hacía lo hacía de tanto corazón que una de las cosas que a uno lo deja admirado es cuando dice, tus oraciones llegaron hasta Dios, fueron escuchadas. Fueron oídas. A pesar de que fueron oídas, sí, a pesar de que él no era salvo tal, pero todo lo que él hizo conmovió el corazón de Dios y Dios propuso la forma para que él pudiera recibir al Espíritu Santo y ser salvo. Preparó todas las cosas, mandó a llamar a Pedro y tal. Y había mucha gente de los judíos y todo, pero nunca tenían esas características de apartarse del mal, de hablar, de temer a Dios, de ser temeroso y de hacer oraciones, etcétera, etcétera. En el momento, si yo le hubiera muerto, por ejemplo, eso hizo que
que Dios tuviera misericordia, es lo que yo quiero decir. Eso, Sí, todo porque lo que él hizo, imagínese, Dios lo escuchó, exacto. sí, porque imagine que al ser un hombre romano, que él tenía cargo, Ajá, tenía cargo exacto, soldados, que no era correcto, cualquier persona, ajá, era como por decir, o ajá, nosotros, es como por decir aquí un senador o una persona importante, ajá, él era así, pero él dice que no era salvo, pero sí faltaba, él le faltaba algo. exacto. No era así, no era así, digamos, que tuviera el Espíritu Santo, porque pues Ah, él podía no, tener al Espíritu Santo, pero podía estar perdido, ¿sí? Aquí ah, lo que él necesitaba era conocer a Jesús para poder llegar a nacer de nuevo, sí, como todos ah, nosotros. O sea, al hacer todo esto que él hacía, todas sí, estas cosas que él hacía, que apartaba su corazón, Dios lo oía, porque Dios vio su anhelo de agradarlo, correcto, por eso ajá, él envía, hace todo esto para que él pudiera, que Pedro le pudiera enseñar a quién el Evangelio y poder tiene él como llegar relación del que a encontró con nacer de Pedro, nuevo. recuerda del etíope. Ujú. Sí, porque es que Tiene vamos que ver un a poco. mirar varios personajes de la escritura, Sí, sí, ¿sí? Para sí, que sí. porque dice que las Ah, oraciones que él hacía fueron oídas. Dijo, mirándole ajá, fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tu limón han subido para memoria delante de Dios. O sea que todas las tremendo. oraciones que él hacía fueron oídas Mm, delante de Dios y todo esto que él hizo fue lo que lo llevó a que él pudiera, por su misericordia a Dios, allí correcto. llevarlo para que Ujú, él pudiera conocer a Jesús. O sea que ajá, nosotros sabemos que la única manera de llegar a ser salvos de tan grande muerte es a naciendo de través de nuevo, eso. naciendo Mm, de nuevo. Sí, dicho sí, por Jesús. Y si Jesús lo dijo, es la verdad. póngale, No hay otra manera de entrar al reino de los cielos sino naciendo de nuevo. ¿Mm? correcto. Con nosotros encontramos que hay muchas personas que pueden creer muchas cosas, Ajá, ¿mm? Pero sí, dice que es conociendo a Jesús como lo dice en las escrituras, porque, por ejemplo, aquí estamos mirando qué no es nacer de nuevo. Cuando ya nosotros miramos para qué nacer de nuevo, nos vamos nosotros a aclarar muchas cosas, porque no es solamente por leer la escritura, no es solamente por orar, no. Eso es algo que se hace, unos ejercicios y es un cumplimiento de los mandamientos que se hacen cuando ya la persona al nacer de nuevo tiene que también allí hacer unos ejercicios para ir, estar allí ejercitado para que la salvación no se, porque la salvación se puede perder. Entonces nosotros necesitamos estarnos fortaleciendo espiritualmente. Cuando la persona nace de nuevo, no dice, ya nací de nuevo y hasta ahí fue, no. Ahí toca ajá, uno seguir como fortaleciendo esas relaciones, estando avivado, estando haciendo todo lo que sigue los dando mandamientos que pasos, andando por el allí nos, camino. allí nos Tienes manda. razón. Entonces, Ujú, pues, se nos dieron las 10, mis hermanitos, y no alcanzamos amén. a terminar este primer ejemplo, pero gracias a Dios. Entonces, pero vamos aquí a dejar de compartir. Entonces, Ujú, gracias a Dios por esta oportunidad y porque realmente es trascendental que nosotros podamos conocer qué no es nacer de nuevo. Y ahí nos podamos nosotros analizar, podemos nosotros mirar, podemos nosotros revisarnos, podemos nosotros mirar, digamos, saber qué es lo que pasa cuando a veces se ven aquellas situaciones de los malos ejemplos o cosas a veces que suceden. Entonces uno se analiza y mira, pero no para juzgar, sino para que uno realmente pueda hacer lo que Dios le manda
que es que nosotros necesitamos conocer a Jesús para poder imitarlo y poder hacer como Él hizo. ¿Sí? Por eso la Biblia dice, hay justos que viven como injustos, hacen obras de injustos, y hay injustos que viven como justos, dice la Biblia. ¿Qué tal es? Sí, entonces, Tremendo. gracias a Dios, sí Señor, le damos gracias a Dios por este tiempo, por esta oportunidad, y pues no sé hasta ahí que alguna duda o les pareció muy complicado, o hasta ahí está claro, ¿cierto? Bien, sí, porque está conforme a las escrituras. Pero fuerte. Para mí está bien. Sí, mis hermanitos, ¿qué dicen? ¿Qué dice la Marley? A mí me Pastor, parece responde, que es por Bien, favor. hermano. me parece Señor, que es venga, por algo muy favor. fuerte. ¿Fuerte? Sí, Yo claro, primero, porque esa es una de las cosas a la que yo le temo, engañarme yo misma. Sí, pero gracias a Dios, mi hermanita, porque nosotros por medio de estos temas, estudiar estos temas, el Señor le muestra y es para beneficio de nosotros, ¿sí? Porque primeramente pues me habla a mí, me muestra a mí y me debo revisar pues soy yo, ¿sí? Pero es muy importante, es precisamente por eso el Señor nos permitió y fue revelado estos misterios para allí a nuestro pastor que se la reveló para que nosotros la podamos entender, que está conforme a la escritura, porque esta parte se puede estar uno mismo engañado, como su merced dice. Pueden estar muchas personas engañadas creyendo que porque oran, leen, se congregan, hacen muchas horas, la persona está salva y que tiene el cielo ganada, como veíamos ahorita en este hombre. Pero faltaba algo trascendental, imagínense, conocer a Jesús para poder nacer, para poder nacer del Espíritu, porque puede ser que él allí haya nacido solo de agua, pero necesitaba nacer del Espíritu. Y ahí vamos a ver más adelante qué más cosas él hizo. Y cuando veamos nosotros el nacer del Espíritu, el nacer bien del agua, entonces ahí, por eso es que este módulo 1 es para que nosotros podamos llegar al nacer de nuevo. ¿Sí? Es muy bonito porque no es para uno cuestionarse ni para darse látigo, sino para darle gracias a Dios por esta oportunidad y por este privilegio de podernos mostrar las cosas conforme a las escrituras y no estar nosotros engañados creyendo que estamos bien y venga el Señor y no lo estemos. Entonces es un privilegio y es un privilegio poder nosotros entender, poder nosotros estar estudiando estos temas que muchas personas tal vez en este momento no hayan entendido, tal vez en estos momentos no sepan cómo se hace, pero para eso el Señor nos está preparando para poder ir a estas personas, por amor a nosotros mismos, los de nuestra casa, ¿sí? Y podamos dar a conocer y entender esta verdad que el Espíritu de Dios nos convence y nos revela en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Entonces, alguien nos puede apoyar en la oración y con la ayuda de Dios continuamos el jueves, estoy confundida de fechas, el lunes. El lunes continuamos remirando este tema que es al nosotros saber entenderlo y ponerle el sentido, nos va a beneficiar muchísimo a nosotros y a nuestra casa para salvación y vida eterna. Entonces, ¿quién quiere orar? Ya el pastor nos apoyó el lunes. Amén. Hoy le toca a la hermana Bianca. Bueno, mi hermanita Bianca, apóyennos hoy. Democráticamente. Bueno, hermano. Eterno Dios y Padre bueno, creador del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, en esta hora, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Gracias, Padre eterno, porque nos has permitido reunirnos en esta noche, Dios mío. Te doy gracias por tu misericordia, Dios mío, por tu fidelidad, por este tiempo que aparejaste, Dios mío.
Gracias, Dios mío, porque así también aparejaste, tanto como el internet, Señor, este medio para podernos comunicar, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Padre bueno, en esta hora, porque eres bueno, Señor. Gloria a Gracias ti. por cada uno de Gracias. nuestros hermanos, Dios mío. Gracias te doy que se conectaron en esta hora, Padre Santo. Gracias te doy en el nombre de Jesús de Nazaret. También te ruego que seas tú glorificándote grandemente, Padre bueno, en el nombre de Jesús. Que seas tú tomando el dominio, el control, Señor, con todo lo que está sucediendo, Padre Celestial. Que seas tú metiendo tu mano poderosa, Dios mío, por favor, te pedimos. Que seas tú glorificándote grandemente, Señor, sobre Colombia, Padre Celestial, sobre estas ciudades, Dios mío, que están pasando en estos momentos difíciles, estos momentos de adversidad, Señor. Seas tú, Señor, teniendo misericordia, Padre Celestial, y glorifícate, Señor. Te lo pedimos a ti en el nombre de Jesús de Nazaret, así lo declaro hecho. Amén y amén. También te ruego que seas tú, glorificándote grandemente en la vida de cada uno de mis hermanos. Bendice cada uno de sus hogares, Dios mío. Dales paz y tranquilidad, Dios mío, por favor. Y te ruego que seas tú guardándolos, Señor, librándolos de todo mal y peligro, Dios mío. Te pido que seas tú, Señor, proveyéndole, Señor amado, todo lo que necesitan. Dios mío, que nadie perezca, Señor, y que nadie tenga necesidad en nuestros hogares. Dios mío, te ruego que te glorifiques grandemente, Dios mío, y que seas tú, Señor, dándonos paz y guardándonos, Señor, permítanos descansar a todos, Señor, cómoda y reposadamente en esta noche. Seas tú guardando y velando nuestros sueños. Te lo pido a ti, Padre Santo, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Amén, amén. Amén, mi hermanita Bianca, muchas gracias. Descansen, Amén, hermano. feliz fin de